De la vasta colección de mitos, cantos, sagas y demás narraciones que componen el acervo cultural de la humanidad, siempre destacan las historias sobre gigantes. Estos seres enormes que, según las leyendas de muchas culturas, en algún momento dominaron la Tierra para eventualmente ser borrados de ella por un cataclismo, un diluvio o incluso por la mano del hombre. Mucho se ha polemizado sobre los gigantes ante la variedad de hallazgos y testimonios de quienes, al día de hoy, aseguran que los gigantes no son fantasía, sino que existieron o existen realmente entre nosotros. La ciencia convencional lo niega por completo, pero ¿puede que estos seres sean más que una simple fábula producto de la imaginación? ¿Puede que esta raza de gigantes haya caminado de verdad en nuestra Tierra? En este video vamos a adentrarnos en este tema que no deja de ser fuente de muchos misterios. Les habla Reinaldo Carrillo. Sean bienvenidos a Misterios de la Historia y los invito a que le den un gran apoyo a nuestro canal simplemente dándole me gusta a este video, suscribiéndose y activando la campana para recibir notificaciones, compartiéndolo también con sus conocidos y en redes sociales. Y por último, dejando sus comentarios, que siempre nos interesa mucho leerlos. Así que, sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. Cuando se habla de gigantes, no necesariamente se refiere a titanes colosales, sino a seres con forma humana que por lo general medían entre 2 y más de 9 metros de altura. Un primer aspecto que llama poderosamente la atención es la cantidad de culturas distintas y separadas cuyos relatos fundacionales, textos antiguos y tradiciones orales coinciden en hablar de la existencia de gigantes. El famoso diluvio universal es un buen ejemplo de un fenómeno que se repite en muchos mitos antiguos y que de hecho podría haber sido real. Desde los sumerios con Gilgamesh, pasando por la Biblia, hasta muchas tribus indígenas del Amazonas cuentan la historia de una gran inundación que marcó un antes y un después en la Tierra. Con el tiempo, numerosos estudiosos modernos consideran con cada vez más evidencia que tal inundación sí ocurrió en la Tierra hace miles de años. Nada menos que el primer héroe de la literatura universal tenía una estatura aproximada de 5.6 metros de altura. Nos referimos al rey sumerio de Uruk, también conocido como Gilgamesh. En el famoso poema sumerio de Gilgamesh, considerado la obra escrita más antigua conocida, el rey Uruk es descrito como 2/3 de él son Dios y 1/3 de él es humano. En la cultura griega hay una variopinta cantidad de historias que involucran a gigantes y hasta una genealogía completa sobre ellos. Los primeros que resaltan por su tamaño son los titanes, hijos de Gea, que es la tierra, y de Urano, el cielo. Los dioses como Zeus también son representados como seres muy altos. Homero, en su épica La Odisea, narra el singular enfrentamiento del gigante Polifemo, el más famoso de los cíclopes, hijo de Poseidón, con el astuto rey de Ítaca, Ulises, y sus hombres. Los llamados hijos de la tierra en la cultura griega son presentados como seres agresivos y con una fuerza descomunal, en permanente rebeldía hacia los dioses, lo cual finalmente los llevó a su derrota. No hay que perder de vista que, con el tiempo, los relatos de Homero han pasado de ser considerados pura ficción a tener más realidad de lo que se cree. Tal es el caso de la historia de Troya, que por mucho tiempo se pensó que era pura fantasía hasta que sus ruinas fueron encontradas. Por otro lado, en la mitología escandinava también se habla del coloso Ymir, derrotado por los dioses Odín, Vili y Ve. Esto causó una inundación, aunque la esposa y el nieto del gigante Ymir sobrevivieron, evitando la extinción de la raza de los gigantes. En la Biblia hebrea, existen también decenas de menciones que refieren a la existencia de los gigantes como resultado del apareamiento entre ángeles caídos y las hijas de los hombres en la tierra. En el Génesis se sugiere que la rebeldía y arrogancia de los gigantes, llamados Nefilim, fue uno de los motivos por los que Dios envió el diluvio universal que habría acabado con los gigantes, o al menos la mayoría de ellos.
Otra figura gigante muy conocida en la Biblia es Goliat, del famoso relato de David y Goliat. Goliat medía 6 codos y un palmo, es decir, 3,5 metros. Siglos más tarde, el historiador judío romanizado Flavio Josefo escribió: «Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes». Por su parte, en el medioevo europeo también abundan las historias de gigantes representados como crueles saqueadores y ladrones de mujeres. Es cuanto menos llamativo que diferentes civilizaciones apartadas entre sí coincidan en la creencia de la raza de los gigantes. Cualquier historiador y arqueólogo sabría que esto no es una evidencia definitiva, pero sí un indicio importante de la posible existencia de estos seres. Más allá de la larga tradición oral, que no deja de tener su importancia, ¿qué nos dicen documentos y hallazgos más recientes al respecto? Por más increíble y poco conocido que parezca, existen variados registros escritos con valor historiográfico que cuentan del avistamiento de presuntos gigantes en América durante la época de la colonización. En las bitácoras del marino portugués Fernando de Magallanes se lee: «Vimos cerca de la playa un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura». Esto fue escrito por Antonio Pigafetta, un marinero que acompañaba a Magallanes. Estos hombres muy altos fueron llamados patagones, y de allí vendría el nombre de la Patagonia que se le dio a esta región. El famoso comerciante y corsario Sir Francis Drake es uno de los varios expedicionarios que, años después de esto, aseguraron también haber visto a los patagones al sur de América. El explorador holandés Jacob Lemaire realizó en 1615 un mapa de una región de la Patagonia y en las explicaciones cartográficas de dicho mapa señaló un lugar que era el sitio del entierro de un gigante cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo, es decir, más de 3 metros. En otras coordenadas, el sacerdote y antropólogo naturalista español José de Acosta, tras recorrer buena parte del continente desde 1572, escribió en la Historia Natural de las Indias que los chichimecas, pueblos originarios de México, eran gigantes que arrancaban las ramas de los árboles como nosotros desgajamos las lechugas. Asimismo, en el viaje del conquistador Francisco de Orellana, su cronista sacerdote relata la batalla que tuvieron que dar contra guerreras muy altas y muy blancas, de donde vino que aquel lugar recibiera el nombre de Amazonas, por las mitológicas guerreras. Por su parte, en Ecuador, el sacerdote Juan de Velasco escribió Historia Antigua del Reino de Quito en 1789, donde señala los detalles de los tamaños inmensos de esqueletos y huellas encontradas en la península de Santa Elena y en la región de Imbabura, en el actual Ecuador. Allí escribió: Manta fue a principio de la era cristiana el teatro de la espantable raza de los gigantes. Hay más crónicas documentadas tan sorprendentes como estas durante la colonización de América que serán contadas en otros videos. Pero lo cierto es que distintos expedicionarios en diferentes siglos aseguran haber visto estos hombres muy altos. Ahora bien, ¿qué nos dicen reportes más recientes todavía, hasta nuestros tiempos? Para sorpresa de muchos, aunque la ciencia convencional niega la existencia de cualquier indicio de estos seres enormes, hay abundantes hallazgos y reportes sin explicación en los últimos 2 siglos que otorgan, por lo menos, el beneficio de la duda sobre la existencia de la raza de los gigantes. Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros, te invitamos a dejar tus pensamientos y opiniones en los comentarios. ¿Crees que los gigantes realmente existieron? ¿Qué otros mitos y leyendas te gustaría que exploráramos en próximos videos? No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y en redes sociales. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir investigando y compartiendo estos misterios.
Solamente en América del Norte, en los últimos 2 siglos, se han reportado centenares de hallazgos de huesos de presuntos hombres de más de 3 metros de altura. Periódicos nacionales y locales, cartas, revistas científicas, historias locales y los mismos reportes oficiales del Instituto Smithsonian han documentado todo esto. Solamente el Instituto Smithsonian tiene reportado al menos 17 esqueletos de más de 2,5 metros encontrados en distintas partes de Norteamérica. Los huesos de este tipo que lograron ser exhibidos habrían sido retirados y repatriados por la Ley de Repatriación y Protección de Tumbas de Nativos Americanos. Para los creyentes en gigantes, la razón de que mucha de esta información se desconozca hoy proviene de un esfuerzo sistematizado durante el siglo XX para mantener la narrativa histórica oficial. Numerosos grupos indígenas de Norteamérica, como los Osage, los Iroquois, los Omaha, entre otros, también poseen relatos de antiguos hombres muy grandes que vivían en la tierra. En una cueva de las montañas de Shark en Arkansas, la revista New Age de 1913 relata cómo fue encontrada una gran cueva que mostraba rasgos de haber sido habitada por humanos. A poco más de 1 metro enterrados, el naturalista D. Riggins consiguió cráneos humanos de proporciones enormes, al menos el doble de un cráneo convencional. Al ensamblar algunos huesos, el esqueleto humanoide más alto conseguido medía más de 3 metros de altura. En la isla de Catalina, California, también fueron encontrados entre 1919 y 1930 por el arqueólogo Ralph Glidden unos 3.781 esqueletos humanoides. La gran mayoría medía más de 2 metros y el más alto de todos medía casi 3 metros. En San Diego, un hallazgo bastante conocido fue el de una presunta momia gigante. El primer reporte apareció en 1895 y señalaba que su estatura era de casi 3 metros y que probablemente era un indio de California. La momia fue cuidadosamente inspeccionada y medida por el profesor Thomas Wilson, el curador del Departamento de Antropología en el Instituto Smithsonian. 13 años después, en 1908, una nueva administración del Instituto Smithsonian desembolsó una gran cantidad de dinero para comprar la momia y posteriormente declararon que supuestamente era falsa según las pruebas que habían hecho. Sin embargo, puede que este instituto y otras organizaciones hayan trabajado activamente durante el siglo XX para desechar las evidencias de posibles gigantes. Varios investigadores argumentan que sí, pero esto es un tema para otro video. Estos son solo un puñado de casos de más de 500 reportes registrados en los Estados Unidos de huesos humanoides de este tipo, los cuales han sido ignorados, desestimados, desaparecidos o se les ha dado una interpretación alternativa. Otro caso muy curioso es el de los llamados gigantes al sur de Ecuador, en la provincia de Loja, ubicada en la región del Amazonas. En el poblado de Changaymina, en 1914, fueron encontrados los huesos que pertenecían presuntamente a un hombre de 7 metros de alto. Estos huesos fueron recolectados por el sacerdote y arqueólogo de la misma provincia de Loja, Carlos Miguel Vaca Alvarado. Tal como reporta la misma municipalidad y reportajes televisivos al respecto, este sacerdote y los expertos que lo ayudaron afirmaron que estos huesos eran de origen humano indudablemente. Changaymina, el poblado donde se encontraron estos restos, en lengua indígena quichua, significa depósito de huesos. En los habitantes indígenas de la región existen desde hace tiempo historias de antiguos gigantes. Estos huesos dieron fama al sacerdote que los expuso en su propia iglesia por mucho tiempo. El sacerdote los conservó hasta su muerte en los años 90 y luego presuntamente habrían sido adquiridos por el Instituto Smithsonian para su estudio. Una reconstrucción réplica de este esqueleto ecuatoriano se exhibió en un museo suizo. También en la región amazónica de Loja fueron hallados en 2003 fósiles humanoides de gran proporción y luego, en 2013,
el antropólogo Russell de Mara encontró varios esqueletos llamativos en tumbas bien elaboradas y profundas que daban cuenta de presuntas mujeres de 2.3 metros de altura. El Museo Paleontológico de Turismo de Ecuador desestimó los hallazgos de 2003, afirmando que los huesos pertenecen a un supuesto perezoso terrestre gigante antiguo. Sin embargo, investigadores como Russell de Mara y otros estudiosos del área afirman que no hay suficiente sustento para afirmar que tales huesos se trataban de un perezoso y aseguran que más experimentos e investigaciones deben realizarse. El caso de Rumania también es excepcional, donde se descubrió en los años 70 un antiguo sistema subterráneo en las minas de Rosia Montana. Este sistema fue construido aproximadamente en el 3500 a.C. por un pueblo indoeuropeo. Lo llamativo del sistema subterráneo fueron los restos de esqueletos humanoides que fueron hallados en 1976. Un esqueleto específico daba cuenta de un presunto hombre de 10 metros de altura. En la Rumania soviética de los 70, este esqueleto aparentemente fue enviado a Moscú y desde entonces no se ha sabido más del mismo. También en este lugar, cuyas muchas partes fueron selladas, se hallaron en 2012 una lápida construida con metales preciosos y tecnología desconocida que medía 6 metros de ancho y 12 metros de largo. En Rumania abundan más historias de gigantes. En algunas regiones reciben tradicionalmente el nombre de tartares y en otros lugares de Rumania se han conseguido presuntos esqueletos de más de 3 metros de altura, como en la montaña Buzău. A su vez, en la ciudad rumana de Aiud, entre los años 40 y 50, arqueólogos consiguieron huesos humanoides de seres que calcularon tener entre 4 y 50 metros de altura. Algo similar ocurrió en los montes Bucegi de Rumania, donde también se halló una gran cámara y una red de túneles subterráneos debajo de la montaña que sigue sorprendiendo a arqueólogos al día de hoy. Muchas de estas historias de gigantes en Europa están asociadas a la leyenda de Hiperbórea, una supuesta antigua civilización donde podría haber habitado una raza de seres gigantes. Si bien Rumania parece la más representativa en Europa, como exponen Hugh Newman y Jim Vieira, autores de The Giants of Stonehenge and Ancient Britain, ha habido más de 250 reportes variados de distinta naturaleza en Gran Bretaña que dan cuenta de posibles seres de entre 2.7 metros y 6 metros de altura. Todos estos hallazgos recientes, de los que solo hemos expuesto un puñado, sumados a las crónicas de los expedicionarios europeos en América, los textos antiguos, la tradición oral y antiguas estructuras gigantescas y artefactos enigmáticos, cuanto menos, invitan a no rechazar tajantemente la posibilidad de existencia de una presunta raza de gigantes en tiempos que ninguno de nosotros vivió. Los que niegan su existencia argumentan que estos indicios son interpretaciones equivocadas, exageraciones o información falsa. Lo cierto es que aún se requiere de más investigación libre y transparente al respecto. Hay mucho de nosotros mismos en los gigantes. Son seres como nosotros, pero de mayor tamaño y fuerza. En cada relato constituyen siempre nuestras peores pesadillas. Sin embargo, de alguna manera, siempre salimos victoriosos. Su existencia es parte de los misterios de la historia. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Espero que haya sido de su interés. Apóyenos dándole me gusta al video, suscribiéndose, dejando sus comentarios, que siempre estamos muy agradecidos de leer, y sobre todo, compartiendo el video en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en cualquier espacio que valga la pena ser difundido. Sin más nada que agregar, me despido. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga a todos.